Pro Social Work te invita a una conversación acerca de cómo mejorar el trabajo colaborativo, la inclusión en las organizaciones y la responsabilidad social. Cómo, desde el punto de vista administrativo, podemos salir del status quo. Pro Social Work en formato podcast. Soy Marcelo Goldsmith, abogado y director general de Grupo Upcon, que constituye una consultora que tiene 8 unidades de negocio, la unidad legal, la unidad de tax, unidad de compliance, unidad de gestión y emprendimiento y también una unidad de organizaciones sin fines de lucro. Y hoy quiero hablar de una ley que es interesante, es nueva, es importante, que es la ley de inclusión. La ley de inclusión laboral, ¿no es cierto?, en Chile tiene por objeto promover el proceso de inclusión tanto en organismos públicos como privados a través de una serie de mecanismos y medidas basados en un diagnóstico que dice relación fundamentalmente con que en un país como Chile la discapacidad, a pesar de todas las iniciativas sociales como Teletón y otras, evidentemente era un tema al debe. En ese contexto el legislador estimó pertinente establecer obligatoriedad y para dicho efecto todas las empresas y organismos públicos que tengan más de 100 trabajadores o funcionarios tendrán que contar al menos con un 1% de personal discapacitado con el objeto de promover y facilitar la inclusión. Esta ley está fundamentalmente centrada en un principio constitucional que es precisamente la igualdad ante la ley y el trato no discriminatorio, tanto en materia laboral como en materia de salud, y por lo tanto tiene un fundamento en un derecho fundamental de las personas. Hablamos hoy de un derecho humano y por lo tanto la igualdad ante la ley exige que los discapacitados sean tratados en igualdad de derechos y oportunidades, no solo en las empresas, sino que también en los servicios públicos. En ese contexto entonces surge esta ley. Sin embargo, como toda ley que representa un imperativo, tiene problemas de aplicabilidad, porque efectivamente las leyes, aun cuando puedan ser coercitivas, no necesariamente cambian conductas. Y en ese contexto yo quiero explicar lo que en mi visión ha sido el gran obstáculo no solamente de esta ley, sino el obstáculo que tiene el sistema en Chile para conseguir sus objetivos. Tengo la percepción de que la ley de inclusión y cualquier otra ley que quiere imponer conductas que van más allá de normas, siempre se ha basado en Chile en una lógica sancionatoria y por lo tanto el enfoque que ha tenido nuestro legislador es más bien establecer sanciones para aquel que no cumple, en lugar de establecer incentivos para quien cumple la norma. En ese sentido, la ley de inclusión de alguna manera viene a ser una mixtura, porque estimamos que lo más importante, como abogado lo digo, es que las personas cambien sus hábitos culturales y por cierto la ley de inclusión, ¿no es cierto?, lo exige. Hoy no podemos entender que el cumplimiento normativo esté únicamente motivado por la aplicación de una multa o de una sanción pecuniaria o una sanción corporal. Y en ese contexto la ley de inclusión tiene que establecer, y así lo hace, incentivos concretos para que en lugar del miedo sean las ventajas, el crecimiento y sobre todo la visión colaborativa la que impulsa a reconocer a todas las personas como iguales en legitimidad y derechos. Por esa razón, la ley de inclusión, por cierto, que es importante no solamente desde el punto de vista de incorporar a un segmento que se ha visto postergado en Chile, sino al mismo tiempo de reconocer la legítima diversidad y son ejercicios prístinos y claros de que somos todos en igualdad y derechos frente al sistema. Por otra parte, cabe decir también que la ley de inclusión permite que las empresas hagan una integración vertical en sus compañías y por lo tanto faciliten las condiciones para que las otras personas que hoy día pudieran todavía ver la discapacidad como un fenómeno excepcional, lo entiendan desde la total habitualidad, reconociendo que las personas tienen distintas capacidades, distintas aptitudes, pero igual valor ante la ley y ante esta sociedad. Dicho lo anterior, hay muchas empresas, particularmente las medianas y las grandes, que han entrado en procesos de inclusión. Sin embargo, algunas empresas medianas y pequeñas, aún conociendo la dinámica y la obligatoriedad de esta disposición, han estado al debe y por lo tanto es importante que a través de organizaciones como Pro Social Work o el Grupo Upcon, que trabajan en consorcio, puedan
tener las herramientas necesarias para entender cómo y cuándo hay que cumplir este proceso. Porque este cumplimiento no tiene que ver con cumplir una norma, no tiene que ver con eliminarse una sanción o evitar el riesgo de una multa. Tiene que ver con integrarnos como personas en un país donde requerimos, por cierto, una integración no solamente con la discapacidad, sino que también una visión de equipo, una visión ganar-ganar, donde juguemos como país más allá del marco normativo, constitucional, legal o reglamentario que aprobemos. Este país tiene que aprender a incorporar y, por lo tanto, los empresarios, también el fisco a través de los servicios públicos, están en el imperativo de cumplir esta disposición legal, normativa, que incluye al 1% al menos de su planta de trabajadores con discapacitados, no solamente por el hecho de que en sí mismo los discapacitados son personas que tienen igualdad de derechos y oportunidades, sino también porque es importante establecer el punto de la concentración de esfuerzos para hacer crecer a un país. Evidentemente, el mundo de la discapacidad es un mundo como cualquier otro, como el mundo del género, como el mundo de la división social. Hoy día ya no queremos más discriminación en este país y por lo tanto esa ley ha venido a contribuir, poniendo cuotas muy menores, por ahora un 1%, obligando a las empresas a que registren sus contratos en la Dirección del Trabajo y estableciendo un sistema de fiscalización sancionatorio en la Dirección del Trabajo. Por lo tanto, todos los empresarios y todos los servicios públicos tienen la obligatoriedad de cumplir estas cuotas en determinadas condiciones, podrán compensarla cuando no puedan cumplirla por la vía de la contratación directa a través de otros mecanismos. Pero la cuestión que está detrás de esto y la cuestión de fondo no tiene que ver con evitar la multa, tiene más bien que ver con profundizar en el proceso integrativo. Chile es un país de diferencias, polarizado, los ricos, los pobres, siempre vemos la situación binaria, los buenos, los malos, el sí, el no, el apruebo, el rechazo. Nunca hemos entendido que la integración y el reconocimiento de la legitimidad del otro y el reconocimiento de la diversidad, de la diferencia, en el marco de un contexto democrático es imperativo para poder establecer la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley no es una letra muerta en una constitución o en una letra muerta en otra constitución nueva, si es que se llega a aprobar. La igualdad ante la ley es la vivencia diaria que un discapacitado, pero también un transgénero, pero también un extranjero, y por qué no decirlo, aquí el más humilde, tiene derecho a vivenciar a diario, más que haberla escrita en un documento que eventualmente no tiene un cumplimiento en la práctica. Asimismo, esta ley va a permitir conectarse con un derecho fundamental, que es el derecho a la igualdad ante la ley, y por lo tanto serán los tribunales, a través de un recurso de protección, los que establezcan por la vía de la discusión judicial cuando un discapacitado se siente vulnerado en sus derechos fundamentales. Porque no se trata solamente de la inclusión del 1%, de 1 cada 100 trabajadores discapacitados. Se trata de que ese trabajador se sienta en condiciones de integración, validado, reconocido y querido, por qué no decirlo, dentro de una familia empresarial, de un cuerpo colectivo, del servicio público, de un ministerio, de una municipalidad, donde todos sean tratados y vistos y reconocidos como un legítimo otro. Por eso creo que es importante tomar conocimiento de la ley, adoptar acción, saber lo que hay que hacer, efectuar los mecanismos y los protocolos que corresponden y por lo tanto cumplir con esa disposición que es un desde, es un mínimo. La invitación es ir mucho más allá, integrarnos y además a partir de eso evitar multas y cumplir la normativa laboral como corresponde a cualquier empresa y a cualquier servicio público que se preside tal. Soy Marcelo Goldsmith, hablé de inclusión laboral. Muchas gracias a Pro Social Work